toman para el lado de esto de la geopolítica y del poder mundial, le dan alguna connotación zoológica. Nosotros tenemos gorilas también, ¿viste? Hay gorilas. Vos me preguntabas qué dice Rahue. Mira, Rahue, que siguió todo el proceso de cerca, ¿viste? Informándose, bueno, en un momento cuando esto se votó y viste que a veces, por algunos momentos importantes, para bien o para mal, huelgan las palabras. Sí. Nos miramos, nos chocamos la mirada y nos dijimos todo. Nos dijimos todo, sin hablar. No hacía falta. Y agachó la cabeza. Y si me voy a tomar un mate. Digo, te acompaño, Rahue. Vamos a matear. Vamos a matear para estar cerca de algo que todavía es nuestro. ¿Cómo explicarías vos a alguien no politizado cómo esta forma de dependencia, más allá del RIGI en particular, cómo la dependencia económica incide sobre la forma en la que vivimos, la calidad de nuestra vida, el horizonte de expectativas y de desarrollo que tenemos cada uno de nosotros y nuestros hijos? A alguien no politizado, mi sugerencia es que como ciudadano común ya se hace casi una responsabilidad ineludible de comenzar a ocuparse por las cuestiones básicas de la política, porque van a determinar su propia existencia y la de sus hijos, hijas, si los tuviese. Las decisiones políticas de hoy ya no se puede ser apolítico, porque ¿sabés qué? Vos lo acabás de decir. Influye día a día, hora a hora, minuto a minuto, lo que sucede y las decisiones políticas que se toman desde las instituciones y desde el poder, lo que te sucede a vos todos los días, a cada instante, está condicionándote. Esta ley es un caso más, una significación más de la lucha, en definitiva, por la forma en la que se configura el escenario mundial y la participación de Argentina en el escenario mundial. Entonces nos lleva a hablar de algo que muchas veces nombramos, incluso en estos episodios. Hemos profundizado en algunos, pero que amerita volver a hablar de eso y sobre todo el vínculo que tiene con la soberanía y con la forma, las expectativas y el desarrollo humano de las poblaciones, que es el concepto de geopolítica. Si vos tuvieras que explicarle de nuevo a alguien no particularmente politizado, ¿qué es la geopolítica y sobre todo cómo incide en su realidad concreta y cotidiana? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué es la geopolítica? ¿Cómo te afecta? ¿Te afecta? Sí, te afecta todos los días. A cualquier humano que ande dando vuelta por esta pelota llamada Tierra. ¿Lo afecta por qué? Porque son, en definitiva, las decisiones que toman los grandes centros del poder mundial determinan cuestiones diarias de la vida cotidiana de cualquier humano, en cualquier lugar del planeta, territorio y momento histórico. O sea, de movida está aclarado el tema. Vamos a desarrollar un poco de qué diablos es la geopolítica. ¿Cuándo aparece? Mirá, tendríamos que remontarnos a finales del siglo XIX. La geopolítica llevada a la categoría de ciencia, donde articula lo geográfico con lo político, es decir, con el poder que determinadas naciones y cúpulas gobernantes analizan tomar las decisiones políticas en función de ese espacio geográfico del cual disponen o que van a disponer. Cuando surge la geopolítica como ciencia, habría que remontarse a 1890, a fines del siglo XIX, con Friedrich Ratzel, que él es el precursor de llevar la cuestión geopolítica al nivel de ciencia. Y escribe en sus obras de que es clave, dice Ratzel, es clave para la toma de decisiones de los estados, considera a los espacios geográficos organismos. Y si hablamos de organismos, ¿qué es un organismo? Salimos de la política y de la geografía. Es un ser vivo. Es un ser vivo. Y si es un ser vivo que está en movimiento. En movimiento. Entonces. Nace, se desarrolla y puede morir. Y puede morir. A partir de esta concepción, entonces, la cosa va tomando otro cariz. Distintos a los anteriores. ¿Sí? Y yo, oiga, ¿y esto cómo es esto de que estos preceptos, esta concepción, esta teoría que elabora Friedrich Ratzel, es tomada por un continuador, por Karl Haushofer,
Ya estamos ahí entrando en el siglo XX, ¿viste? La primera década. Haushofer, nutrido de toda esta teoría elaborada por Ratzel del espacio geográfico como un organismo y por lo tanto tiene vida y por lo tanto puede expandirse o reclinar en su espacio. Languidecer, agostarse. Languidecer hasta extinguirse. Entonces, a partir de esta concepción, él elabora otros aditamentos. Y un concepto clave, el de Haushofer, en esa época, que está ligado a la escuela de Múnich, 1920, ¿sí? Por allí, donde van a brevar todos estos pensadores y teóricos de la geopolítica europea, básicamente, y particularmente alemana. En política nada es casual, y todo tiene que ver con todo. Y este surgimiento de la geopolítica como ciencia, precisamente vos lo acabas de definir muy bien, tiene que ver con ese contexto histórico, cultural, que estaba viviendo Alemania, allá en Europa, allá por 1900. Crea, te decía, un concepto nuevo. ¿Sabes cuál? El del Lebensraum. Lebensraum, ¿qué quiere decir? Espacio vital. Y traducido, vocablo alemán. El Lebensraum es el espacio vital. ¿Qué es esto del espacio vital? Bueno, considerado el territorio, la geografía de un estado, un organismo vivo, está en continuo movimiento. Y él hablaba de que los estados nacionales deben procurar asegurar no solo sus fronteras, sino, llegado el caso, para su supervivencia o ampliación o apropiación de recursos, esas fronteras son móviles. Por lo tanto, te habilita a expandirte. Dicho de otra palabra, está diciendo, mirá, flaco, mi expansionismo es inevitable. Está en el ADN de este estado. Por lo tanto, si lo necesito, lo tomaré. ¿Sí? Y no creo que vengan a tomar otro territorio con un villiquen bajo el brazo, ¿viste? Con el paturucito, con el mate, de ragüe, ¿viste? No vienen de picnic. No viene con facturas. No, de picnic no, seguro, no lo dijo, eso lo digo yo. Con la teoría del espacio vital, el concepto de espacio vital, te imaginas que en ese momento histórico, post Primera Guerra Mundial, y con la escuela de Múnich, con cada vez más adeptos, captó también el interés de la dirigencia política. Y había alguien que estaba en ascenso, que comenzó siendo un marginal en términos políticos en Alemania. Es decir, un loquito como... Sí, ¿viste? Un loquito que nadie toma en serio. No, es un loquito, no pasa nada. El que iba al intratable del momento. No, claro. No pasa nada. Pero ese supuesto loquito, bueno, fue creciendo. ¿Creciendo por qué? Porque había un caldo de cultivo. Un caldo de cultivo. Había una realidad del pueblo alemán que lo llevó a buscar salidas salvadoras, ¿viste? Yo diría casi mesiánicas. Sí. Y estaba, digamos, muy frustrado, y muy enojado y muy humillado. Humillado porque había... Claro, ¿cómo no va a estar humillado el pueblo alemán que le hicieron garpar la guerra? ¿Viste cuando se ataca la moral del pueblo, cuando queda de capa caída? Y cualquier pueblo tiene su dignidad. Y creo que la voz de la dignidad... Sí, hubo alguien que lo vio y dijo... Esa dignidad humillada, supo interpretarla. Y fíjate que uno de sus eslogans, ¿cuáles eran? Estamos hablando de Adolf Hitler. Vamos a aclararlo a todos, de este personaje, que pasó a ser desde un ignoto predicador de barricada a ser el canciller del Reich. Hizo una lectura política correcta. Sí. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo, ni con lo que venía a hacer, ni con sus postulados, pero sí creo que fue el más inteligente y el más hábil para comprender lo que estaba sucediendo en el pueblo alemán. Y sabía a quién tenía que representar. Sabía muy claro a quién tenía que representar. Y hablábamos de por qué es importante la geopolítica. ¿Ves? Nos damos cuenta entonces, de este lado y del otro lado, que es importante tener el ABC de qué está pasando en el mundo, qué intereses se mueven y de qué manera, y cómo lo aplican ya desde un aspecto científico. Y tenemos que hablar también del Heartland, que es la Heartland, una palabra, como se ve, como se nota, inglesa, de origen inglés. El Heartland es la tierra corazón. Harold Mackinder, otro teórico
de la geopolítica, con gran peso en su época, ya estamos hablando del siglo XX. Este Mackinder sostenía que la Tierra corazón, el mundo, el planeta, él le daba prioridad e importancia suprema a lo que él llamaba y definió como el Heartland, que era nada más y nada menos que el espacio territorial geográfico de Eurasia, desde el este de Europa, ¿sí?, hasta incluyendo todo el Asia central, bien adentrado donde era el territorio de Rusia, ¿sí?, Asia Central. Eso era el Heartland. Él decía, también la llamaba la zona pivote. Le daba vital importancia para el... ¿Te acordás de esto? Me recuerda a Pinky Cerebro. ¿Qué estás haciendo ahí? Ya lo dijimos. Tratar de conquistar el mundo. Los primeros dibujitos geopolíticos del mundo. Los primeros precursores. ¿De qué trataba esto de la Tierra Corazón? Decía Mackinder que quien controla la zona pivote o el Heartland controla el mundo, controla los bordes terrestres y el resto. Del resto, ¿el resto qué era? El resto era África, lo que quedaba de Europa hacia Occidente. O sea, ¿qué es lo que quedaba fuera de la Tierra Corazón? Esa franja pequeña del oeste europeo, más el continente africano, más las zonas ya insulares y marginales, que sería el continente americano, etcétera, etcétera. Estaba fascinado por el extensísimo territorio de Rusia. Parece como que medio le quitaba el sueño. Veía en el expansionismo ruso, en las dimensiones del territorio, no en el expansionismo. Occidente vio siempre una amenaza, muchísimo antes del comunismo, a ese monstruo territorial y de población que era Rusia. Algunos lo toman para el lado de esto de la geopolítica y del poder mundial, le dan alguna connotación zoológica. Nosotros tenemos gorilas también, ¿viste? Hay gorilas, sí, bueno, en otra categoría, en otro espacio. Pero están mezclados, o sea, no están en otro país. No sé si por suerte o por desgracia. Es verdad, es cierto. Lo bueno es que nosotros somos la amenaza zoológica para ellos. Así como Europa Occidental siente que el oso ruso es su amenaza zoológica, la amenaza de la barbarie. El oso siberiano, claro, es la amenaza eslava sobre la civilización. Es el bárbaro. Es el de la naturaleza, el animal salvaje que en cualquier momento se nos tira encima. Y por lo tanto es el enemigo a vencer. Sí. Hablando de expansionismos, los países centrales europeos han tenido expansionismo fructífero. Desde el siglo XVI, XVII en adelante tenés a Inglaterra con dos islas que dijo las fronteras nuestras están en el mar, porque si me doy vuelta miro el mar del otro lado, tan reducido mi espacio geográfico de tierra, es tan reducido, es tan insular lo mío, que tengo que buscar fronteras allende los mares. El formato es siempre el mismo. El formato es el mismo. Una pequeña minoría muy próspera vinculada con el mercado mundial, en el caso de Argentina los productores agropecuarios, y el resto del país hundido en la miseria. Hundido en la miseria. En otro país sería otro recurso natural, pero el esquema es el mismo, una minoría privilegiada vinculada con el mercado mundial y el resto del país hundido en la miseria. La próxima podemos seguir con esto de la geopolítica. Vos sabés que está enganchado con el... Ya lo vamos adelantando, ¿puedo? Sí. Podemos. El teaser, o sea, el adelanto para el próximo capítulo. Claro. Como a mediados del siglo XX, la Organización de Naciones Unidas, que se constituye Naciones Unidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, como una suerte de dispositivo global para integrar a todas las naciones, decir, bueno, acá se terminó la guerra, empezamos de nuevo, muchachos, barajamos y vamos de nuevo. Este es el marco normativo internacional nuevo. Va a abarcar lo económico, lo político, lo institucional, lo de la ciencia, todo lo que hace a la vida de las personas. Está allí en las instituciones y organismos creados y desarrollados de Naciones Unidas, pero hay un aspecto que sí conjuga con este episodio que acabamos de realizar, que tiene que ver con la geopolítica. Es decir, cuál es la postura a partir de la década del 60 de la Organización de Naciones Unidas respecto del colonialismo, la descolonización, lo dejo picando, respecto del colonialismo, la descolonización, que va a impulsar, ya estoy tirando algo, y quedo ahí, que va a impulsarlo, y de qué manera lo va a hacer, el por qué de esa manera y no de otra. Había varias maneras de llevarlo adelante, porque tiene que ver con otras cuestiones.
Básicamente, y es lo último que vamos a tirar para ir sembrando un poquito el bichito de que, pucha, lo vamos a ver esto. Neocolonialismo, aunque sean distintos caminos, vamos a ver que van a terminar finalmente en un mismo lugar.